Para el aporte y discusión de resultados, se observa en la tabla de tiempo promedio que el tiempo aumenta a medida que la esfera realiza más vueltas. A medida que la esfera avanza, su velocidad disminuye, lo cual genera un aumento en el tiempo por vuelta. Entonces, podemos concluir que los tiempos promedio son coherentes en este sistema, ya que este pierde la energía gradualmente, lo que sugiere la presencia de fuerzas no conservativas como la fricción, las cuales están afectando en el movimiento final de la esfera. En la tabla de posición angular, los valores para cada vuelta son cercanos a 2 pi radianes, lo cual es esperado. Sin embargo, hay una pequeña variación en la primera vuelta, que sería 3.14 radianes, y en la sexta vuelta, que sería 3.12 radianes. Estas variaciones pueden deberse a errores de medición o a la influencia de factores externos como la fricción o irregularidades en el plano inclinado. En conclusión, las pequeñas desviaciones en la posición angular indican que el sistema no es perfectamente uniforme, lo cual podría afectar la precisión de los cálculos posteriores. Ahora bien, en la tabla de la velocidad del centro de masa podemos ver que la velocidad disminuye con cada vuelta. Por ejemplo, en la primera vuelta tenemos 0.1256 metros por segundo, a comparación de la sexta vuelta, que es 0.0344 metros por segundo. Esta disminución es constante con la energía cinética debido a la fricción y otras energías no conservativas, como la energía térmica. Entonces, podemos concluir de esta tabla que la reducción de la velocidad del centro de masa confirma la presencia de fuerzas disipativas en el sistema, lo que debe tenerse en cuenta al calcular el momento de inercia experimental. En la tabla de aceleración angular se observa que la aceleración disminuye con cada vuelta. En la primera vuelta son 44.3 radianes por segundo al cuadrado. En la sexta vuelta 3.6 radianes por segundo al cuadrado. Esta disminución es consistente en la pérdida de energía cinética rotacional. A medida que la esfera avanza, la aceleración angular se reduce, lo que indica que el movimiento no es perfectamente uniformemente acelerado. En conclusión, la disminución en la aceleración angular sugiere que el sistema está perdiendo energía, lo que afecta la precisión de los cálculos del momento de inercia. En la tabla de velocidad angular se observa que la velocidad también disminuye con cada vuelta. En la primera vuelta 16.11 radianes por segundo y en la sexta vuelta 4.39 radianes por segundo. Esta disminución es consistente por la pérdida de energía cinética rotacional y confirma que el sistema no es perfectamente conservativo. Como conclusión, la reducción de la velocidad angular es un indicador de que el sistema está perdiendo energía, lo que debe considerarse al comparar el momento de inercia experimental con el teórico. El momento de inercia experimental se calculó utilizando la ecuación. El resultado fue que en la sexta vuelta da un resultado de, en comparación con el momento de inercia teórico para una esfera sólida. En conclusión, hay una discrepancia significativa entre el valor teórico y el experimental. Esto sugiere que el sistema está afectado por fuerzas no conservativas como la fricción o errores en las mediciones. Como conclusiones, tenemos que el experimento permitió comprender el concepto del momento de inercia y su relación con la energía cinética rotacional. Sin embargo, la diferencia significativa entre el momento de inercia experimental y el teórico da a entender que no se verificaron completamente las ecuaciones del movimiento circular uniforme variado. Esto se debe a la presencia de fuerzas no conservativas como la fricción que afectaron los resultados y se determinó que experimentalmente el momento de inercia de la esfera utilizando un plano inclinado y se comparó con el valor teórico. Sin embargo, la desigualdad entre ambos valores del valor teórico y el valor práctico indica que el sistema estuvo afectado por fuerzas no conservativas o errores en las mediciones. Estas fuerzas conservativas pudieron haber sido como la fricción. Bueno, como continuación podemos decir que se midieron correctamente las magnitudes físicas relevantes, como ya sea el diámetro de la esfera, su masa y los tiempos de cada vuelta. Estos datos se utilizaron para calcular el momento de inercia experimental y compararlo con el valor teórico. Se propuso un modelo matemático para describir la rapidez angular de la esfera en la función del tiempo basada en la ecuación del movimiento circular variado. Sin embargo, la validación
del modelo se vio afectada por la diferencia entre los valores experimentales y teóricos, lo que sugiere que el modelo no es completamente preciso debido a la influencia de fuerzas no conservativas.